bien, ahí está. Ok, entonces bien. Buenas noches, vamos a iniciar hoy eh, nuestro encuentro. Sería ya nuestro encuentro número 3, donde vamos a trabajar lo que sería la unidad número 5, número 6, con relación a nuestra asignatura de auditoría. En el día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre esas auditorías que se hacen a los gastos por adelantado y vamos a ver unos cuantos documentos, papelería de trabajo que se utilizan al momento de presentar lo que serían auditorías a ciertas cuentas. O son documentos, cédulas de trabajo que se deben de realizar, presentar dentro del informe cuando se encuentra cualquier tipo de situación y tenemos que evidenciarlas también. Entonces voy a compartir aquí. Vamos a ver. Ahí tenemos ya la pantalla. Tenemos los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos. Recuerden que esos gastos pagados por anticipado se realizan, las empresas los realizan para así tener lo que sería un balance a favor, un pago que yo tengo y que obviamente este se va a ir deduciendo a través del tiempo. Entonces, ¿qué son? Para definirlo mejor. Aquí tenemos este material, el cual nos explica esos pagos adelantados a consumo, los cuales obviamente se van o se desembolsan en el momento de que se realiza el ciclo de operación. Esto representa la parte de lo que son servicios que yo necesite dentro de la empresa, como también algún tipo de suministro que yo también necesite. Y todo esto se hace en base a lo que sería la fecha de presentación en el balance general. Denme un segundito. Yo aceptar a alguien que viene por aquí. Ahí está ya. Ponerlo aquí un poquito más grande. Así ustedes lo ven aquí mismo. Y yo puedo aceptarlo más fácil. Bien, entonces, obviamente ese gasto por anticipado son una partida que se pagó, que se registró. Y por tal razón yo la pagué antes de utilizarla, antes de consumirla. Por ejemplo, hay empresas que en base a una promoción, sabemos que las promociones, una publicidad, es un gasto. Y hay empresas que hacen contrataciones, por ejemplo, durante un año completo. Entonces, ¿qué están haciendo? Pagan ese año completo de esa publicidad. Obviamente yo tengo que registrarlo y aún así yo no he hecho el consumo. También tenemos lo que son la parte de los cargos diferidos. Los cargos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado que obviamente recurre la empresa y que en un momento deben de amortizar. Es decir, al momento de yo recibirlo, al momento de yo tenerlo, debo de amortizar lo que serían estos cargos diferidos, estos gastos diferidos que yo voy a tener. Asimismo, esos gastos o esos cargos diferidos se van a clasificar de diferente manera o podemos decir que van a estar dentro de estos conceptos. Podemos llamarlo a los costos, a los que obviamente se incurren en lo que es la parte de exploración, construcción, instalación, es decir, una empresa que esté en un momento de una remodelación. ¿Qué se hace en la remodelación? Bueno, muchas veces yo tengo que eh, hacer algún tipo de explotación, a veces obviamente tengo que desinstalar, tengo que instalar,
tengo que realizar algún tipo de montaje y demás. También son costos y gastos que van desarrollados a cierto estudio y proyecto. Hay empresas que necesitan realizar lo que serían estudio, por ejemplo, demográfico, si van a abrir una sucursal, estudio de mercado, muchas veces se preparan en base a algún tipo de proyecto que quieren hacer. Todo esto va dentro de esos cargos diferidos. También están las mejoras, aquí, las mejoras por algún tipo de arrendamiento. Sabemos que muchas veces también hay empresas que necesitan tener arrendamiento para tener instalado tal vez su parte de producción o para materia prima o para guardar lo que serían los equipos de transportación. Son bastantes puntos y también para bastantes tipos de situaciones que se hacen este tipo de arrendamiento. Aquí también tenemos lo que serían ciertos rubros, es decir, por cuáles se pagan o se hacen esos pagos adelantados. Intereses. Hay empresas que para disminuir interés en base a préstamo hacen pagos por adelantado. Seguros. Eso obviamente muchos de nosotros en ocasiones lo hemos hasta vivido por la razón de que si tenemos un vehículo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Obviamente, pagar un seguro por un año adelantado. Y este seguro se va deduciendo, se va consumiendo cada vez que va pasando un mes. Los alquileres, para nosotros mudarnos, para nosotros tener algún tipo de local, de vivienda, pagamos alquileres, pagamos eso, un pago por adelantado. Las empresas no hacen lo cotidiano que hace una persona de pagar cada mes. La empresa pagan los alquileres de manera anualizada. Obviamente, una empresa no va a estar, imagínese usted, una empresa con miles de transacciones y todos los meses está sacando un cheque para un pago de alquiler. La empresa no hacen eso. Las empresas hacen su contrato por un año completo. Tanto así que hay empresas que hacen contrato hasta por 5 años, teniendo en cuenta los pagos que lo van a hacer de manera anualizada, obviamente. Esto lo hacen muchas como una manera porque así pueden garantizar ese local o ese establecimiento en el punto donde ellos están. Y como les decía, una empresa no puede estar todos los meses de un cheque y que llamando que venga a cobrar. Hacen su pago una vez al año y listo. Ciertas primas pagadas por bien adelantada por algún tipo de opción, mantenimientos de activos inmovilizados, por ejemplo, ahí están ciertas maquinarias, hay empresas que tienen maquinarias alquiladas, que muchas veces esas maquinarias que tienen no son de la empresa, no pertenecen directamente a ella, y también la tienen como esta parte, como parte de alquiler. Asimismo, también se dan otros tipos de gastos pagados por adelantado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran agregar? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué sucede? De que esos pagos pagados por adelantado dentro de una auditoría hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso se hacen muchas veces lo que se llaman exámenes de gastos pagados por adelantado. Los exámenes es lo que entendemos o es un derivado de lo que sería la auditoría a esos cargos. ¿Por qué ustedes creen que hay que tener mucho cuidado o hay que cuidar bastante esos gastos pagados por anticipado, esos cargos diferidos? Una idea, ¿por qué ustedes entienden de que se deban de cuidar? Se debe de tener mucho cuidado. ¿Qué ustedes creen que puede? Chicos, Repita la pregunta, profe.
Yo les decía, ¿por qué ustedes opinan o por qué ustedes entienden de que se debe de tener cuidado al momento de hacer una auditoría a los gastos pagados por adelantado? Porque hay que cuidar estas cuentas. ¿Por qué sería? Miren, una situación es por la cual hay que cuidar los pagos pagados por adelantado, tal cual es la misma, es decir, la misma cuenta le dice por qué hay que pagar, hay que cuidarlo. Cuando usted hace algún pago de manera adelantada, obviamente tú estás haciendo una salida de dinero para algo que tú vas a comenzar a gastar en el transcurrir del tiempo. Las empresas tienen mucho cuidado con eso porque muchas veces tal vez desconocen, por así decirlo, a quién se le está haciendo el pago. Muchas veces se puede tomar de que hay un negocio, una negociación, se puede hacer una salida, por ejemplo, de dinero para algo que supuestamente se está pagando por adelantado o se está adquiriendo y no es así. Son de las situaciones por las cuales se le hace auditoría y se le tiene mucho cuidado a las cuentas. Imagínense ustedes algo que puede pasar, algo que es bastante que sucede y que se ha dado en ciertas empresas, de que se hace una contratación para algún tipo de servicio o para algún tipo de, podemos decir, eh, alguna cuenta, algún producto. Y por tal razón, este no existe, solamente fue una transacción para una salida de dinero, haciendo suposición de que se iba a recibir o se iba a tener. Por tal razón, se debe hacer una auditoría, se investiga y todo lo demás. Por eso se hacen exámenes, por eso se hacen auditorías a esos pagos o a esos cargos de manera adelantada. ¿Se entiende ya el por qué? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, les decía que por tal razón, ¿alguien levantó la manita? Bueno, parece que no. Bien, entonces esas son las situaciones por las cuales se realiza. Entonces, la auditoría en los cargos diferidos se hacen o hay personas, hay empresas que entienden como que hacer una auditoría a este tipo de cuenta, a este tipo de transacción, pero sí, se exige, obviamente, y aquí se puede conocer, se puede evidenciar, también se puede determinar si, por ejemplo, esas contrataciones están a un costo que puede la empresa acceder o son costos o gastos muy elevados o menos. Entonces, por ese tipo de situaciones también se puede tomar en consideración al momento de hacer algún tipo de examen a los gastos pagados por adelantado. Entonces, el objetivo que se tiene durante la auditoría, realizarlo a esta cuenta, es que obviamente el auditor que está haciendo el trabajo va a asesorarse de que el importe de sus gastos pagado por adelantado esté de acuerdo a los principios contables y de acuerdo a los razonables, lo que estábamos hablando ahora mismo. Yo voy a revisar, a confirmar de que esas empresas existen, un buen servicio, voy a chequear también si corresponde a las partidas que yo tengo, si se ajusta a mi presupuesto, si se ajusta por ejemplo, a lo que yo puedo proveer. Y obviamente si a través de estos servicios, estos productos que yo estoy adquiriendo, voy a tener ciertos beneficios futuros, voy a tener ganancias futuras. Aquí también podemos ver ciertos objetivos o puntos específicos dentro de la auditoría de los gastos pagados por adelantado.
de que obviamente esto van a presentar beneficios y servicios, claro está. Si yo hago la compra de servicio, pago por adelantado, esto me tiene que otorgar beneficio para mi compañía. Esto debe de brindarme un servicio. Y todo esto va a ir o se va dando de acuerdo al ejercicio que yo contraté, el periodo que yo he contratado, el tiempo, ya que es una obligación, ya que es un contrato que se solicitó y que se debe de cumplir. Muchas veces esas obligaciones o esos contratos, si no se dan, se deben de solicitar desembolso de fondos. Eh, Hay empresas de que todo depende por el tipo de situación para dar el desembolso de fondo. Hay unas que lo dan, otras que no. Todo va a depender. Si es porque yo rompí el acuerdo o si es porque yo incumplí. Entonces, son diferentes situaciones que se pueden presentar. También se puede verificar que las transacciones estén de acuerdo a la parte o al presupuesto contable que yo tengo, de que las cuentas o las transacciones en su momento, al momento de yo solicitarla, pertenezcan a los que sean a las cuentas de activos diferidos, que son esos pagos que yo hago de manera adelantada, y que al momento de yo hacer un balance general, obviamente yo presento los activos corrientes, luego voy presentando, por ejemplo, los activos fijos y luego los activos diferidos. También que los montos vayan de acuerdo a la naturaleza del producto. No sé si ustedes se han fijado o se han dado cuenta de que muchos de los puntos que clasifica la auditoría o el examen de la auditoría, los gastos diferidos, es la parte de los montos, que los montos estén de acuerdo a la parte contable, que los montos se ajusten al presupuesto, que los montos, por ejemplo, vayan de acuerdo también al tipo de servicio, a la naturaleza del servicio que yo estoy solicitando, que yo estoy pidiendo. Es decir, son muchísimos puntos que se tienen, son muchísimos puntos que hay que tomar en consideración en cuanto a esta parte. También tenemos la parte de las evidencias. Sabemos que las evidencias son las pruebas que yo necesito para validar ciertos errores o ciertas situaciones que yo voy a encontrar en el camino. Y esas evidencias, ¿qué debe de presentar? Debe de, obviamente, me debe de dar certeza en cuanto a la realidad de los valores que se están registrando. Un punto que le hablé a ustedes al principio, de que yo debo de tener la certeza de que esa empresa existe, de que sí es un servicio que me van a dar con el tiempo, que no es una salida de dinero, una empresa, por ejemplo, como se dice de manera popular, una empresa fantasma. Obviamente es que las cuentas han sido criticadas, han sido revisadas y van expuestas según los saldos y las acciones de esta. También hacer las amortizaciones en el periodo correspondiente. Las amortizaciones quiere decir a los registros según yo voy gastando eh, activo diferido. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los seguros que pagamos por adelantado. Tenemos un vehículo, pagamos el seguro por adelantado en base a un año y obviamente yo debo de ir haciendo las amortizaciones de ese seguro en cuanto al consumo todos los meses, porque todos los meses yo voy a ir reduciendo en base al servicio que estoy recibiendo. ¿Se entendió esa idea? Sí, profe. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar, que quieran opinar? Miren, aquí tenemos la clasificación de los gastos pagados por anticipados y cargos. Tenemos aquí lo que sería el gasto pagado por anticipado consumibles en periodo, que son lo que se esperan a utilizar dentro de un periodo o un ejercicio, que obviamente se presentan dentro de lo que es los activos corrientes.
También tenemos los gastos pagados anticipados que se consumen en más de un periodo. ¿Cuáles son esos? Los Facilitadora, seguros, disculpe. alquiler. Ajá, Hay unos dígame. compañeros pidiendo que le dé entrada. Oh, vamos a ver. Oh, ya. Ay, Dios. Ya, gracias. Listo, ahí está. Bienvenidos A los su jóvenes orden. que... Gracias. Bien. A ver, parece que alguien más. Oh, dos más. Muy bien, entonces, bienvenidos los chicos que se integraron ahora. Estamos hablando sobre la auditoría a los gastos pagados por adelantado, donde obviamente se ha explicado de que los gastos pagados por adelantado son esos pagos que yo hago de manera adelantada, donde yo voy a obtener algún tipo de servicio o algún tipo de beneficio futuro. Ponemos un ejemplo bastante sencillo, que es un seguro de vehículo que se paga por un año adelantado, por ejemplo, la renta de locales comerciales, que yo le especificaba que se pagan de manera adelantada por un año, que esto no se hace como uno lo hace de manera rutinaria, mes por mes, y que obviamente a esos gastos pagados por adelantado se les realizan auditoría para verificar, para asesorarse, confirmar de que obviamente las cuentas por las cuales yo pagué por adelantado existen, de que también se están acorde a la contable mía, está acorde al presupuesto, se ajusta el pago del monto en cuanto al servicio que yo voy a recibir. Entonces, por eso se realizan auditorías a esos gastos adelantados. Una situación que yo le explicaba anteriormente sobre eso es que en muchas empresas se ha dado la situación de que se hacen contratas muchas veces de servicios futuros y en ocasiones esos servicios futuros no existen. Es una manera solamente de darle salida de dinero, a veces son estafa, entonces por eso las empresas se encargan de cuidar y de velar por esas cuentas de esos gastos pagados por adelantado. Estábamos aquí ya viendo la parte de la clasificación, donde le especificaba que tenemos gastos pagados por adelantado que se utilizan en un mismo periodo. También tenemos gasto pagado por anticipado que se utilizan en periodos, en más de un periodo, en periodos diferentes. Por ejemplo, alquileres, tú lo vas utilizando, lo vas consumiendo según va transcurriendo el tiempo. Los seguros, muchas veces pagos de publicidad, que pagan su publicidad por un año. Hay empresas que pagan también arrendamientos de maquinarias. Esa es otra parte que yo le especificaba, de que no todas que hay varias empresas que muchas veces tienen maquinarias alquiladas, de que tal vez esa maquinaria no le pertenece. También dentro de las empresas, todos sabemos y todos conocemos que las empresas organizadas tienen lo que sería un manual de control interno. De eso hablamos un poquito la última clase, que el control interno no son más las reglas que yo debo de respetar, que yo debo de cuidar. Y obviamente esas reglas me van a decir a mí los parámetros, los métodos que tengo. Las empresas ya tienen manuales de acuerdo a las funciones que tenga el empleado, te entregan en relación al control interno, donde donde te lo explican, lo estudian, los firman, le pone tu cédula y todo lo demás para hacer uso, para que no haga uso de ignorancia. Entonces, también se le tiene control interno a lo que son esos gastos pagados por adelantado, donde yo debo de cuidarlo. Recuerden que una de las situaciones que puede llevar empresas
a que cierre son los desfalco. Y esta es una forma donde puede haber una salida de dinero sin tener una validez por algún tipo de contratación que se haga de un supuesto servicio, un supuesta compra, supuesta transacción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente el control interno va a tener los procesos o los pasos que se debe de tener para evitar este tipo de situación. Aquí tenemos también los que serían reglas de evaluación y presentación, que son obviamente reglas que yo voy a tener al momento de presentar o realizar estos pagos estos gastos pagados por anticipado. Todo va a depender en cuanto a la parte de evaluación. Van a haber ciertas reglas si son compras que yo estoy haciendo en cuanto a mi moneda local o monedas extranjeras, porque también yo puedo tener pagos adelantados, gastos de pago adelantado en moneda extranjera. Si yo recibo algún tipo de servicio, ejemplo, voy a utilizar la misma publicidad. Hay publicidad que usted quiere que se vea en otro país y usted, por ejemplo, este cargo, este monto es en una moneda extranjera, entonces también hay que tener cuidado en base a eso. Y en la parte de que se presenta, recuerden que los gastos pagados por adelantado, es decir, esos pagos por adelantado, son activos diferidos. Activos diferidos indican que son pagos que yo tengo a favor y a través del tiempo, según el transcurrir del tiempo, yo lo voy a ir utilizando. Aquí tenemos principios en cuanto al control interno de estas cuentas, el uso de las cuentas de control para estos pagos, obviamente que voy a tener cuentas específicas, instrucciones por escrito, cuáles son los procedimientos que se deben decir en base a esos gastos pagados por adelantado, el uso limitado del dinero es un punto que estamos hablando desde que comenzamos a ver este material, de que se evalúa bastante si el monto está dentro de la partida presupuestaria, si el monto que yo estoy pagando va de acuerdo al servicio que voy a necesitar. Son un sinfín de puntos específicos en base a lo que es esa salida del dinero. Muy bien, aquí tenemos entonces la parte de los principios de contabilidad en cuanto a lo que sería lo de vengado. Lo de vengado no es más que al momento que es la forma en que yo registro la transacción, al momento que yo adquiero ese servicio, ese producto, y luego según yo lo voy utilizando. También es la manera en que yo lo muestro dentro de mis estados financieros. Las empresas, eh, para no decir tal vez el 100%, a decir el 90 o el 98% de las empresas, siempre tienen sus activos diferidos, porque muchas de esas tienen, por ejemplo, medios de transporte que tienen que asegurarlo. Aparte de eso, tienen también subsales de que muchas veces tal vez esa edificación o ese terreno, esa mejora no es tuya y tienen que pagar alquiler. Entonces, eso es lo que me especifica la parte del devengado, la manera en que yo voy a registrarlo. Eh, Aquí yo tengo pasos o procedimientos que se hacen dentro de la auditoría al momento de realizar a la cuenta de gastos pagados por adelantado. El primer punto, en base a cualquier auditoría que yo vaya a cualquier tipo de cuenta, que debo de presentar un análisis. En este caso voy a presentar un análisis sobre cuáles son los gastos pagados por adelantado y obviamente la revisión en cuanto a lo que serían los costos de adquisición o cancelaciones. Asientos, de que esos asientos estén registrados de manera correcta, estén bien identificados, determinar bien las amortizaciones. Yo le especificaba que las amortizaciones es la manera en que yo voy registrando mi gasto de forma mensual. Te pago por un año un servicio
lo va utilizando mensualmente, entonces la amortización es ese registro que yo voy haciendo de manera mensual. Siempre examinar los asientos de registro de los seguros durante el año, comprobar las facturas, las distribuciones, examinar las pólizas. Hay que siempre chequear las pólizas. Sabemos de que las pólizas de los seguros de vehículo van aumentando anualmente, pero hay que revisar. Siempre hay que chequear, hay que mantenerse dando seguimiento y viendo también otras opciones, porque esto no quiere decir que usted sí tenga que tener la contratación con la misma empresa. También tenemos aquí, por ejemplo, comprobar si están registrados esos gastos pagados por adelantado de manera anticipada, si hay algún tipo de omisión en cuanto a las empresas, las cláusulas que tienen los contratos, revisar las existencias de esa documentación en oficina, según los libros, buscar activos en cuanto a esa categoría, si por ejemplo no han registrado, tuvieron un vencimiento posterior a la fecha o después, el tipo de egreso, todo eso. Preparar la cédula de los difuntos. La cédula quiere decir la papelería de trabajo. Cuando usted en auditoría escuche esa palabra, la cédula es papelería de trabajo que se utiliza dentro de las auditorías. Vamos a ver unas cédulas cuando terminemos este material. Es decir, cómo se ven esas cédulas que se presentan en una auditoría. Investigar si los saldos están de manera correcta, ¿verdad? No están anormales, están correctos. Investigar las existencias de los saldos de crédito y lo que están reclasificados, por ejemplo, en las cuentas de pasivo ya, de que se han vencido y voy a hacer una contratación y obviamente están cuentas por pagar. Las pruebas no son más que esas, obviamente esos exámenes que yo hago para determinar de que todo esté de manera clara, una manera de yo cerciorarme que los registros, las amortizaciones, los cargos, los balances, también están lo que serían la presentación dentro de los estados financieros, todo esté de acuerdo a como debe de estar, es decir, todo esté de acuerdo a los principios de contabilidad y a los mismos principios o en cuanto a los requisitos que me pide la empresa. Aquí también vemos cómo se hacen esas pruebas sustantivas, que se hacen en base a un control interno para ver el cumplimiento, para revisar las oportunidades que ésta puedan tener, para también revisar la parte de los resultados de los trabajos, si las metas se están alcanzando. Son puntos muy importantes cuando se hacen las auditorías, de lograr alcanzar las metas que yo quiero ver, porque de nada vale que una empresa haga un pago exhaustivo, porque las auditorías no son nada económicas, y que tú no alcances lo que tú quisieras alcanzar. Claro está, sin salirte del rol de lo que tú estés haciendo. También está la parte de realizar algunas planeaciones o pruebas específicas de una u otra forma a los estados financieros o a los puntos que yo quiero mostrar. Pruebas de cumplimiento. Dentro de las pruebas de cumplimiento que está el registro auxiliar de todas las cuentas. Recuerden de que al momento de yo realizar mis transacciones, yo debo de tener los auxiliares de cada una de las cuentas con su mayor. Es una manera de yo poder tener las cosas más claras y más transparentadas. Por ejemplo, en esos gastos pagados por adelantado, así yo puedo saber aquí de manera específica. Imagínense ustedes una cuenta que diga pago de seguro 1 millón de pesos. Llama la atención. Pero si usted lo tiene dentro de sus auxiliares, pago de seguro 1 millón de pesos y luego en sus auxiliares
usted tiene de manera detallada, vehículo tal, el método de transporte de personal tal, la jipeta tal, tal cosa. Es decir, de una forma de que se pueda ver de manera transparente y específica quiénes son lo que se le ha hecho esos pagos por seguro. Por eso se debe de tener sus auxiliares también con su mayor. Revisar la cuenta de manera periódica, los cargos, verificar de que las gerencias se hagan la revisión en base a la gerencia, se hagan revisiones de manera periódica y las mismas amortizaciones son puntos de que se evalúa, se especifica mucho, porque ahí es donde más se puede encontrar la parte de los errores de las situaciones. Y también tenemos la prueba sobre lo que serían las adiciones del periodo. Obviamente, vamos a continuar con donde se verifican los mismos soportes de las cuentas, de que todo esté en orden, observar también los procedimientos en cuanto a las erogaciones del dinero, que son la salida, revisar de que también exista controles en la oficina sobre estas metodologías, sobre estas políticas, sobre estos métodos, la existencia de manual en cuanto a las funciones también de su desempeño de cargo, de que no solamente es sentada ahí como una secretaria, un recepcionista, un servicio al cliente, sino que cada una de las posiciones también tenga su manual de política, su manual establecido. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Algo que ustedes quieren agregar? Todo claro, profe. ¿Un comentario? Es que usted explica con una paciencia que se entiende todo perfectamente. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, es la idea de que se vaya entendiendo y se analice y se interiorice todos los puntos y tratar de llevarlo obviamente a parte real más fácil, hacerlo de una manera didáctica más fácil en cuanto a la realidad. Muy bien, entonces miren, yo le voy a mostrar. Esta es una papelería, por ejemplo. Ok, me imagino que ahí se está viendo. Miren, esta es una papelería. Yo se la puedo hasta compartir por WhatsApp, mandársela para que ustedes lo tengan. Esa es una papelería de una empresa que realizó lo que fue una auditoría. Y obviamente dentro de la auditoría solamente encontró una pequeña situación en la caja chica. Y fue un cambio. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo le decía que se llama cédula. Ese diseño es lo que es una cédula, una papelería. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la parte de presentación, porque es como si tuviese una presentación. Obviamente, la compañía, el tipo de auditoría, los periodos, el orden de cómo se fueron revisando, la descripción de los procesos que se realizaron y los códigos. Los códigos son, yo no sé si ustedes en algún momento se han fijado cuando le dan algún tipo de formulario, que arriba en una esquinita siempre tienen, por ejemplo, unas cuantas letras y números. A veces, por ejemplo, eso lo tienen mucho los formularios de seguros, de bancos, que arriba dicen, por ejemplo, AM01, JD2. Esos
códigos que se ven en esos formularios arriba son códigos de que ese formulario es llamado así y existe uno. Si se modifica, muchas veces le ponen dos, porque es una continuación. Pero ya ningún otro formulario puede tener esa sigla. Entonces, ese código hace referencia a eso. Y luego voy a tener una columna que me va a indicar cuál es el auditor que realizó el trabajo. Obviamente, elaborado por quién, revisado por quién. Si seguimos aquí debajo, miren, por ejemplo, esta es una cédula sumada de la cuenta del efectivo. Miren el código aquí. C de cédula, S de sumaria, guión 1, que esa sería la número 1. Entonces, miren su cédula de trabajo, por ejemplo, el código, que es el código que tiene en el catálogo de cuenta, la descripción, referencia, la marca, lo que me indica a mí es si está realizado, si hay una diferencia. Miren aquí, marcas utilizado, un cotejo revisado, como una curvita, una rayita, una cosita, y es como totalizado. Si tiene una bolita como con un palito, es una diferencia. Por ejemplo, miren los saldos, ahí hubo una diferencia en cuanto al monte, las observaciones que se hicieron. Y miren dentro también los comentarios de la auditoría que hizo el auditor. Miren, por ejemplo, aquí luego con una cédula analítica. La cédula analítica es cuando ya se entra como de manera profunda, donde se revisó un arqueo de caja de ese día, de por qué ese faltante, las denominaciones, cinco, moneda de 25, 25 papelitas de 2,000, 70 de 1,000, tal cual, analítica, es decir, que estoy analizando qué fue lo que sucedió o qué pudo haber sucedido. Entonces, de igual manera, el cierre, como fueron, por ejemplo, los cierres de caja, para yo tener ese conteo de efectivo, con cuánto cerró cada una de las cajas, por ejemplo, ese día de la empresa, del por qué, es una manera de buscar de por qué el faltante. Miren, comenté la auditoría, miren aquí luego, aquí entonces se está haciendo lo que sería la medición de riesgo. La medición de riesgo no es más para determinar, por ejemplo, cuál fue el nivel de si el riesgo fue inherente, es decir, si se revisó y se pasó por desapercibido, un riesgo de control, si se aplicó control interno después de realizar esa auditoría, un riesgo aceptable, que sea un riesgo medio de que, es decir, algo que se realizó, se verificó, se pasó, o un riesgo de detención, de que nuevamente se llevó a cabo y se devolvió y se revisó. Cada uno de los riesgos va a tener mediciones, por ejemplo, de un 15 a un 50 se entiende que es un riesgo bajo, ya después de un 50 a un 75, de un 51 a un 75 es medio, y de 76 a 100 obviamente un riesgo bastante alto. Es decir, ahí tenemos todos los puntos en cuanto a los riesgos que se tomaron o que se midieron con esa auditoría que se hizo y donde se llenaron también cada una de las papelerías o de las cédulas de trabajo. Miren, por ejemplo, ya esta parte donde se está mostrando, por ejemplo, el informe, una hoja de hallazgo de evidencia donde se especifica todo lo sucedido. En una auditoría, yo siempre digo que la auditoría, tú como que tú te desplazas a decir o a escribir todo, porque la auditoría tú tienes que escribir lo más mínimo, detallado. A las 3, por ejemplo, a las 10 horas del día 5, revisando por ejemplo, revisando los archivos de faltante en caja, percibimos de que tuvimos un cambio diferente de tal y tal cosa. Es decir, hay que ser muy, muy específico, bastante, bastante detallista.
en cuanto a todos esos puntos. Por eso ustedes ven que siempre fuimos poniendo todo muy, muy detallado. La condición, las causas que se pudieron presentar, los efectos, el criterio, un criterio, por ejemplo, una falta de control interno en cuanto a manejo del efectivo que no denunció de ese faltante de una vez, las conclusiones que se... Y luego la recomendación, porque la recomendación no es más que la mejoría que se debe de hacer en cuanto al trabajo, porque yo no hago nada realizando un trabajo, dando la conclusión, cuando luego no voy a dar la... Y miren entonces aquí ya el informe de manera más detallado, todo especificando los alcances que se pudieron hacer, haciendo referencia en base, por ejemplo, a las NIF, lo que sucedió con el banco, todas las conclusiones que se encontraron. Es decir, todo de manera específica y bastante detallada. ¿Alguna pregunta con relación a esa parte sobre esa papelería de trabajo? Chicos, yo se la voy a compartir, así ustedes tienen también, para que les sirva en cualquier momento, y es un ejemplo para que ustedes lo puedan tener dentro de sus archivos didácticos de cómo se realizan o cómo son las cédulas de trabajo de la auditoría. Claro con esos puntos. Sí. Sí, profe. Oh, claro. Muy, miren, con las tareas 5 y 6, esas tareas yo las revisé ayer. Hay algunas cositas que vi, por eso no se le he colocado que ustedes la pueden ver, por eso está todavía oculta. Revisar unos detallitos para ponérsela de una vez a que ustedes la puedan realizar y así puedan comenzar a trabajarlas de una vez. ¿De acuerdo? Ok. Está bien, profe. Ok, profe. Muy bien. ¿Algún punto? ¿Algo más que quieran detallar? Profe, yo tengo dos preguntas. Es con respecto a las tareas que ya hemos realizado, que todavía no he visto ninguna corregida. Y la otra es con respecto al proyecto final. ¿Usted lo habilita ya la última semana o no hay forma de ir habilitándolo para uno poder No, ir ya trabajándolo? Y final, el trabajo final ya se le habilita, yo le habilito para esta semana. El trabajo final de ustedes. Y las tareas tienen, tengo que actualizárselas ya de manera corregida. ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Todo Profe, ha me estado claro disculpa, voy a entonces? tener que retirarme, que tengo otra clase. No hay problema. Ya nosotros también terminamos. Recuerden que de manera automática me envía la asistencia de ustedes cuando yo haga el cierre de del encuentro. Ok, ok. Bueno, pues feliz noche, bye bye. Gracias, igual. Profe. Preguntas, chicos, todo ha estado claro entonces en cuanto a esta parte.
todo claro, pero si usted puede enviar esa guía positiva por el WhatsApp, por favor. Sí, se la comparto. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, nada, agradecido de ustedes. De mi parte es todo. Yo les comparto, entonces, se la mando de una vez para que ustedes la tengan. Gracias, profe. Que pase feliz noche. Feliz noche. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Buenas Feliz noche noches. para todos.